Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Gloria al que vive y reina para siempre. Se llama Jesús. Enviamos palabra de sanidad para la mitad de Puerto Rico que se encuentra con monga. Y dije monga. Ay, Señor. Este es bien chévere. Sí, no, nos toca orar porque no podemos hacer otra cosa que no sea orar. Sí, está muy frío. Le voy a pedir, por favor, si le es posible, darle share a la transmisión. Aunque creo que se fue y volvió, ¿verdad? ¿Se fue y volvió? No sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Sí, bendito, que hoy los muchachos están cortos allí por las mismas razones. Ay, Dios mío. Muchachos, está bien frío eso ahí. Bueno, continuamos, ¿verdad? Buscando la manera de seguir llevando el mensaje de salvación. Y el otro día estuve hablando sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y explicamos que no sabemos cuándo nació ni nada, pues nació, gloria a Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante, que Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para hacer el cumplimiento de la ley, que era morir en ese madero y derramar su sangre. Entonces, la historia está dividida en dos partes, antes y después de Cristo. O sea que eso es un dato demasiado importante porque el mundo vive de esa manera. Ahora le puede dar compartir a la transmisión si le es posible. Creo que sí, creo que ahora no me sale a mí tampoco. Entonces, pues yo quiero en la noche de hoy compartir un tema con ustedes que entiendo que es bien importante para cada cual, porque nosotros tenemos a Cristo es nuestro Salvador, pero tenemos que habitar en esta tierra. Y tenemos que habitar en una tierra donde es a veces complicado vivir, ¿sabe? Es difícil, y hoy en los tiempos que estamos viviendo más difícil aún, cuando todo se va alejando poco a poco de Dios. O sea, cuando nosotros éramos muchachos, nosotros que somos de menudo para acá, ya decir de menudo para acá no es lo mismo, ¿sabes? Antes sí, ya. Sí, no, hay que buscar otra forma de hacerlo. ¿Ah? No, hay que buscar otra referencia, ya esa no es muy buena. Pero, ¿sabes cómo era antes? El respeto que había a Dios, el respeto que había para las instituciones, ¿verdad? Vamos a llamarlas religiosas, instituciones. Había como que un respeto y ese respeto se perdió. Todo lo contrario, ahora tú a veces en las redes sociales ves cómo esbaratan el evangelio, cómo esbaratan a los cristianos. Y obviamente el cristianismo a veces, el cristiano tiene mucha culpa en eso, ¿verdad? Porque mucha gente se canta de cristiano, pero su comportamiento cuando lo vienes a ver, pues dicen, no, una cosa no cuadra con la otra. Y sabemos que también pues hoy las redes sociales pues hacen que los chismes corran más rápido, y generalmente lo que corre es lo malo, porque si un pastor cae, es rápido pero cuando se salva gente, cuando los pastores ayudan a restaurar familias, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, cuando alguien sale de las drogas, cuando usted se fue, cuando hay una sanidad, alguien que fue levantado de la muerte, eso no sale. ¿Por qué? Porque cuando tenemos en contra todas esas cosas, pues es un poquito difícil, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sabemos que ya Cristo venció. Pero entonces yo quiero hablar hoy de herramientas para vivir. Porque el Señor nos da una serie de herramientas para nosotros poder sobrevivir
en este mundo en que estamos viviendo y buscar la manera de mantener nuestra salvación, porque yo en mi carácter personal soy de los que pienso que la salvación se puede perder, porque si ahora mismo yo me voy a buscar mujeres y todo eso por ahí, pues yo pierdo mi salvación definitivamente, por lo menos ese soy yo. Y el Señor me dejó dicho a mí y a ti: guarda tu salvación con temor y temblor. Pero entonces te hacen falta también tener una serie de herramientas para poder vivir, porque la Biblia constantemente nos dice, con frecuencia, que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso se lo dijo Jesús cuando Jesús se apartó en el Getsemaní, que los dejó a Pedro, a Jacobo y a Juan ahí, que les dijo: oren para que no les falte fe. Cuando volvió, porque le dijo, porque la carne, el espíritu está presto, pero la carne es débil, le dijo. Y la carne fue más débil porque se durmieron. ¿Verdad? Eso fue un ejemplo. Pero entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros, los que entendemos esto, necesitamos la ayuda sobrenatural del Señor. Porque la ayuda que nos da Dios a través del Espíritu Santo es sobrenatural, porque es algo que en lo natural tú no lo puedes entender. O sea, las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios no las podemos entender. ¿Por qué? Porque para poder superar la oposición natural de la carne, tiene que venir algo sobrenatural para poder vencerlo. Porque el natural con natural se forma una pelea que es un poquito difícil. Y el Espíritu Santo se pone a nuestra disposición siempre para ayudar a vencer en esto. Pero entonces, es importante que tú entiendas de qué estás hecho. ¿Sabes? Cuando tú vas a comprar, hoy en día, tú sabes que vienen los gabinetes y las cosas de baño y demás, vienen de PVC. Antes era cartón comprimido, que viene todavía, ¿verdad? Porque quizás esto es un poco más costoso, pero cuando tú lo tocas, tú dices: este es el que yo quiero, porque este me va a durar hasta que, cuando lo ponen en el cuarto de los muchachos, hasta que ellos sean abuelos, esto va a durar aquí. Y pues nosotros tenemos que saber de qué está hecho. Al igual que cuando sabes, hoy en día, desde hace un tiempo, ¿verdad? Los empaques de todo lo que tú te comes, trae al lado los ingredientes con lo que está hecho. Y tú tienes la opción de mirar, al igual que los medicamentos. Esta mañana mi esposa y yo estábamos viendo la televisión. Yo le digo: dale para atrás eso. Había un medicamento ¿cómo era que decía, Mari? Que puede ser mortal. Te puede dar esto que puede ser mortal. Te lo están diciendo para que tú lo sepas, ¿verdad? Pero tú tienes que averiguar eso, porque tú puedes hacer alérgico a algo. Yo no puedo comer esto porque eso es alérgico. Yo trato de comer lo menos posible lo que tiene harina de trigo. Todo lo más posible. Y a veces hago, pues ni modo. Pero ahorita me comí un sándwich. Pero él no decía nada. El empaque no decía que tenía trigo. Que era mortal tampoco. Entonces, es importante que tú te conozcas. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Pablo hace una oración en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Déjame beberme un poquito de agua. En el capítulo 5, el versículo 23. Y esto pues yo lo he hablado con la iglesia antes, pero para lo que quiero exponer hoy, pues es importante hacerlo. Primera de Tesalonicenses 5:23, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera hoy todo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que eso parece una oración, ¿verdad? Pablo está orando. En la misma carta. Entonces nos dice que todo nuestro ser está compuesto por espíritu, por alma y por un cuerpo. Y si esto no fuera de esta forma, ¿por qué Pablo lo iba a mencionar? Le está tratando de explicar a la gente: hermano, todo tu ser tiene que ser guardado irreprensible. Lo mismo tu cuerpo, que tu alma y que tu espíritu, para cuando venga el Señor. O sea, es completo. ¿Por qué? Porque ahí está la lucha
Y yo te la voy a explicar ahora, pero tienes que entender que basado en esto que dice Pablo, es que nosotros podemos entender cómo manejar esa lucha que tiene el ser humano constantemente, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender entonces la función de cada una de las partes de nuestro ser. ¿Qué hace esas partes de nuestro ser, cada una en nuestras vidas, para poder conseguir lo que Dios nos entrega a nosotros para nosotros poder vivir? ¿Me sigue? Amén. Ok. Primero que nada vamos a tocar la oración. El cristiano vive de la oración. O sea, orar es la forma de hablar con Dios. Y usted tiene que estar hasta usted está caminando de momento y está hablando con Dios. O sea, es que la Biblia dice ora en todo tiempo. No es tiempos específicos. Tú oras en todo tiempo y cada vez que tenga una oportunidad, tira para allá a ver qué pasa. Zumba algo a ver qué papá tiene que decir para atrás, ¿verdad? Entonces, cada parte de nuestro ser va a ser afectada por nuestra oración. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y nuestra vida de oración afecta las herramientas que Dios nos da para nosotros poder vivir. Nuestra oración. Porque la oración en tu ser es como el gimnasio. A medida que más lo ejercitas, más fuerza tienes. Yo recuerdo cuando yo estuve con Giovanni yendo al gimnasio, que él empezó a darme cierta cantidad, me dijo, después de 2 o 3 semanas, me dijo, oye, te has cogido fuerza. Ya pues veo que manejas bien. ¿Por qué? Porque es obvio que si haces ejercicio, si caminas, si corres, vas a coger aire. Porque así es que funciona. Y eso es parte de tu ser, que es el cuerpo, ¿verdad? Y si fuéramos solo espíritu, si nosotros fuéramos solo espíritu, nuestra vida de oración fuera un mamey. Si fuera solamente el espíritu. Eso sería, porque esa es la vida del espíritu. Esa es la vida del espíritu. Porque el espíritu que siempre está dispuesto. ¿Me sigue? Ok. Por eso es que Pablo dice que sea guardado todo nuestro ser, porque no es solo espíritu. Como tú andas con los 3 conectados, tienes que alinear los 3 en la misma línea para poder funcionar. Ahora vamos al espíritu, alma y cuerpo, para que el que no lo entiende, esto yo se lo he explicado a la iglesia anteriormente, pero para toda la gente, ¿verdad?, que es nueva aquí en la iglesia, no en el evangelio necesariamente, pues pueda entender, ¿ok? Nosotros somos un espíritu que tiene un alma que reside en un cuerpo. ¿De acuerdo conmigo? ¿Ok? Y el espíritu y el alma son 2 cosas diferentes, porque hay muchas personas, como yo creía, que el espíritu y el alma es el mismo. Yo pensaba antes de Cristo que era una sola cosa, pero no es una sola cosa y yo te lo voy a explicar. ¿Ok? El cuerpo incluye la carne y sus apetitos. La carne siempre tira para el monte. ¿Ok? Y la carne o el cuerpo es lo que nos conecta con el mundo a través de los sentidos. ¿Cómo tú te conectas con el sentido? Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que pruebas y lo que tocas. Esa es la función del cuerpo. Pero el cuerpo, por eso es que te dice, antes estábamos en la carne, ahora no vivas en la carne, vive en el espíritu, porque la carne siempre va a querer satisfacer el deseo que tiene la carne. ¿Sabe? El deseo sexual viene de la carne, no viene del espíritu, viene de la carne. El comer viene de la carne. ¿Está conmigo? ¿Ok? Y a veces usted manda comiendo y, ¿verdad? Pues entonces usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, entiendan lo que le voy a decir ahora, vive en enemistad con Dios.
El pueblo no, el cuerpo no quiere nada de lo que Dios te dice. El cuerpo a veces no quiere venir a la iglesia. El cuerpo no quiere orar. La carne, enemistad totalmente. No hay break. No hay break. Porque, ¿qué le pasó a Eva en el huerto? Lo vio apetecible. El fruto apetecible. ¿Por qué? Porque el cuerpo es eso. El cuerpo desea satisfacer solamente lo que el cuerpo quiere, ¿verdad? Entonces, por eso es que el cuerpo tampoco entiende los caminos de Dios. El cuerpo no hay manera que el cuerpo te permita por sí solo caminar en el Señor. Por eso, nadie puede agradar a Dios conforme a la carne. Nada de lo que la carne quiere va a ser un poquito difícil que agrade a Dios. La carne le dice, chico, ¿orar para qué? Tú estás cansado. Y por la mañana, muchacho, vas tarde, tú no te puedes parar a orar ahora. Se sirven la comida y dice, chacho, come que tienes hambre, olvídate de dar las gracias ahora, das gracias ahorita y después ahorita se te acaba, se te olvida. Esa es la carne. Esa es la carne. ¿Tú te acuerdas que el anuncio porque el cuerpo te la pide? ¿Qué te ponían en el anuncio? Bikini y esto y la light pasándotela por el frente. Exacto, seguro. El cuerpo te lo pide. El cuerpo, recuerda, te conecta con el mundo a través de los sentidos. De lo que ves, de lo que oyes, de lo que hueles, de lo que pruebas y de lo que tocas. Esa es la función del cuerpo. Pero el alma son los sentimientos y la voluntad, es tu personalidad. Lo que tú eres es tu alma. Lo que tú has ido construyendo desde que naciste es lo que te convierte a ti en lo quien tú eres, en tu personalidad, ¿verdad? Que es sentimientos y voluntad. Ese es el alma. Las emociones. Eso es lo que te conecta con los otros seres humanos. Porque tu personalidad es lo que le agrada a otro. Por eso es que a ti no te cae bien. O sea, no es que no te caiga bien, pero tú no puedes janguear con todo el mundo. Hay una gente que tú sí, pero tú estás ahí empujando. Y no es que te caiga mal ni nada, pero son que no son compatibles. No son compatibles. Pues esa parte del alma, por eso es que tú oyes que dicen son almas gemelas, porque son personas que se llevan tan bien. Los que son tus amigos íntimos, esos son tus almas compatibles. Nos llevamos bien, nos entendemos, nos conocemos, pero eso no lo puedes hacer con todo el mundo. Pero entonces el alma es el jamón del sándwich entre el cuerpo y el espíritu, que nunca quiere orar ni hacer lo recto, y el espíritu ansía a Dios. Entonces el alma es el que está en el medio entre el cuerpo y el espíritu, buscando la manera de juntarlo, y tú en tu mente, Dios mío, quiero orar, y el cuerpo te dice, chacho, no, esté quieto, que vamos a orar ahora. Y el espíritu, sí, anhelo conectarme con el espíritu de Dios, vente, y el alma está ahí en esa loquera. Entonces después te vas y te sientes culpable. Fíjate, hermano, llevo 3 días que no oro. Y el espíritu te dice, 3 no. ¿Llevas un poquito más? Yo te dije ahorita que tú no puedes conectarte con Dios a través del cuerpo. Pero cuando oramos con el alma, lo hacemos con el intelecto y con nuestra mejor comprensión. Lo estamos haciendo, pero con el intelecto. Estamos diciendo, ok, estoy aquí, Señor, sí, quiero. Pero estás queriendo, estás empujando el cuerpo. Estás empujando el cuerpo. ¿Okay? Y te lo lleva. Pero cuando tú quieres entrar en guerra espiritual, que muchas veces en la oración tenemos que entrar en guerra espiritual, con el alma sola y el cuerpo no puede. No tiene el standing para poderse conectar ahí. ¿Ok? Ya tienes cuerpo, tienes alma.
¿Okay? Vamos ahora al espíritu. El espíritu es el que tiene la fe, el que tiene la esperanza y que tiene el amor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios sembró dentro de ti. Ese fue lo que Dios sopló, esa parte de Él que Él nos dio a nosotros, que lo sopló en nuestro ser cuando nosotros fuimos formados. Esa es la parte que entra en la pelea con el espíritu, con el alma, con el cuerpo, con el alma de referee, ¿verdad? Porque el espíritu es lo que te conecta con Dios. Ninguna de las dos anteriores te conecta con Dios. El cuerpo no quiere. El alma se va en lo intelectual, pues porque he leído la Biblia y sé que hay que obedecer y sé que hay que orar, pero es en lo intelectual. Pero el espíritu lo anhela. El espíritu no necesita que tú le leas un versículo. El espíritu quiere estar conectado todo el tiempo si fuera posible. ¿Ok? Efesios 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Cuando nosotros vinimos al Señor, okay, vamos al principio, a Génesis. De todos los árboles del huerto podéis comer, excepto de aquel que está allí, el de la ciencia, el del bien y el mal. El día que de él comiereis, ciertamente morirán. Usted leyó eso, ¿verdad? Pero ellos comieron, pero ellos se quedaron vivos. Porque era una muerte espiritual. Era la desconexión de Dios con ellos. Donde ellos estaban conectados todo el tiempo, fueron desconectados. Entonces les cambió todo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Después vino toda esa calamidad que le pasó. Caín, tienen a Caín y a Abel. Caín mata a Abel. Y todos los revoluces que tuvieron. ¿Por qué? Porque ahora su vida espiritual estaba muerta. Y nosotros nacemos así. Por cuanto todos pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que entonces el apóstol Pablo dice aquí que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y para tú estar muerto en delitos y en pecados no tienes que ser un criminal. No tienes que ser un ladrón. El simplemente hecho de vivir sin Dios, tú pecas sin darte cuenta que estás pecando. Tú estás viviendo una vida a través de la carne, funcionando con el mundo. Hablas malo y tú dices, pero eso no es nada malo. Sí, porque dice que ninguna palabra corrupta salga de tu boca. Y maldice, y entonces metes un embuste en la planilla, y entonces te dice, mira, te voy a conectar el cable aquí, y si puedes ponerle un pillo, y entonces tú dices, no, pero eso lo hace todo el mundo, porque eso es vivir con muerte espiritual, porque no tienes esa parte que el Señor sembró en cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué nos toca con el Espíritu? El Espíritu Santo te quiere conocer de manera íntima, no superficial. Por eso Jesús dijo, cuando ores, entra a tu lugar secreto, a tu aposento. El aposento en el tiempo de Jesús, esas casas casi siempre eran de 2 pisos, porque ahí vivían toda la familia. Pero en el segundo piso había un cuarto que se llamaba el aposento, que era donde se separaba la pareja a intimar. Por eso él dice, cuando ores, métete en el aposento, en el lugar de intimidad. Allí es que yo te quiero porque quiero intimar contigo. Cuando tú lees el Cantar de los Cantares, eso pon a Jesús en vez de la Sulamita. Eso es lo que tienes que hacer. Seas hombre o seas mujer. Porque acuérdate que aquí el hombre y la mujer estamos enamorados del mismo hombre. Estamos enamorados del mismo hombre, se llama Jesús, por si acaso. Por si acaso. El Espíritu te quiere conocer de una manera íntima, no superficial. Y con esa relación íntima es que entonces comenzamos a dar
fruto. Comienza el fruto a comenzar a fluir. Yo te estoy hablando que estas son las herramientas que el Señor nos da a nosotros para poder funcionar, para poder caminar por el mundo. Entonces, esa intimidad, cuando hablas de intimidad, produce fruto o descendencia. Acuérdate que te hablé del aposento. Cuando subía la pareja, era intimar. ¿Y eso qué provocaba? Descendencia. Pues en el caso de nosotros tenemos fruto, damos fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿sabes qué dice fruto? No dice frutos. Todo eso es el fruto del Espíritu. No es que, yo tengo 3 frutos, tengo paciencia, tengo templanza y tengo bondad. ¿Y los demás? Es el fruto. Y es el fruto que va a salir de ti. ¿Cómo? Cuando el Espíritu tuyo está conectado constantemente. Espérate, que no me quiero adelantar. Dame hombre. Mira esto. Te hablé de descendencia y te hablé de fruto. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. ¿Qué fue? Que se habían dejado de conocer y se dijeron mucho gusto. De nuevo, mira, y conoció de nuevo, se conocieron otra vez. Hola, yo soy Adán, yo soy Eva, mucho gusto. No, usted sabe lo que quiere decir esa frase de que conoció en la Biblia. Entonces en Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando tú conoces a alguien, cambia la relación. De que éramos unos desconocidos, ahora nos conocemos. Porque es como yo siempre digo, tú puedes decir que tú conoces al gobernador. Bueno, yo sé quién es, pero no lo conozco. No es lo mismo saber quién es y conocerlo. Y hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Que son 2 eventos diferentes. Y hay gente que está, y gloria a Dios, y el papá Dios y todo, pero ¿lo conoces? ¿No? ¿Cómo tú lo conoces? Íntimamente. A través de la palabra y a través de la oración y la intimidad. Cuando vayas a orar, vete a tu aposento, al lugar secreto. Al lugar secreto. Para intimar con Él, para conocerle mejor y enamorarte más de Él. Y entonces estar así todo el tiempo. ¿Entiendes? Cuando la esposa mía me rapió, ya eso es aquí público. Eso es público aquí. Bueno, hay gente que no lo sabe, pero cuando ella me rapió, nosotros no nos conocíamos. Pero a medida que nos fuimos conociendo, entonces pues nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos decidimos casarnos. ¿Verdad? Gracias a que ella me rapió, porque a lo mejor yo nunca lo hubiera rapiado. Eso fue Dios. ¿Qué quiere decirlo? ¿Te puedes defender si quieres? Un día yo les hago el cuento. Y si no les cuento del primer vez que nos dimos un beso, ni te cuento. Esa no me atrevo a contarla aquí. Pero vino bien. Vamos para 38 años ya. 38. Cuando aquí entonces dice, cuando Adán conoció de nuevo a su mujer dio a luz. Y a fin de conocerle y el poder de su resurrección,
es cuando entonces conocemos sus padecimientos y crucificando nuestro viejo hombre diariamente en esa cruz con Él. Porque conocimos el poder de su resurrección, lo que ocurrió cuando Él resucitó. Porque Él está vivo. Yo no estoy enamorado de un muerto, yo estoy enamorado de un vivo, que está cada día más vivo en el mundo y en mi vida cada día más. Pero eso hemos tenido que intimar tanto. Digo yo, Él no, porque Él me conoce desde antes de la fundación del mundo, pero yo he tenido que intimar mucho con Él para llegarlo a conocer. Pero ¿cómo lo pude hacer? Cuando vine a Cristo, el Espíritu Santo vino de mí, mi espíritu se conectó con el Espíritu Santo. Entonces, mientras tanto, no. Mientras tanto, para mí era Dios, un ser allá arriba con una barba larga así blanca, con un palo, esperando que yo me portara mal para darme por la cabeza. Pero a medida que fui conociéndolo, dije, no. ¿A ti tú no has tenido nunca alguien que te cae mal y después que lo conoces es tu pana? Porque no lo conoces. A medida que lo conociste, te diste cuenta, wow, mano, y lo que decían, porque es que él principalmente es que te dicen, ese tipo es un... Y después tú le dices, mano, tipo bien buena gente. Porque te das la oportunidad de conocer, Pablo constantemente anhelaba conocer al Señor íntimamente. Pero él entendía que había que hacer ciertas cosas para poder llegar a ese punto. Y en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, hay algo bien interesante que Pablo escribe. Filipenses 3, versículo 13. Mira a ver, para que lo puedan seguir conmigo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo te voy a explicar esto, lo que yo entiendo aquí, por eso por qué te lo traigo. Porque Pablo tenía un pasado que perseguía a Cristo. En el pasado Pablo perseguía a la iglesia. No menciona cuántos mató, pero puede haber matado unos cuantos, porque al mismo Esteban, que es el primer mártir de la Biblia, ese lo registra la Biblia. Que él era el que lideraba, cuando le tiran la ropa a sus pies, porque es él el que está comandando. Y lo mataron en su cara, y él le dieron cartas para ir y buscar a todos los que se habían ido de Jerusalén. Y tenía cartas, tenía como James Bond, licencia para matar. Y Pablo entonces tiene un pasado persiguiendo. Cuando tiene el encuentro con Jesús en camino a Damasco, que el Señor le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pues hay un pasado. Y eso es lo que Alex nos habló aquí el día que vino y lo que dice consistentemente, que él, cuando él pudo estar convencido de que el Señor lo había perdonado, eso le cambió la vida. Pues eso es algo que tú y yo tenemos que analizar. Mira vamos a leer lo que dice Pablo de nuevo. Vamos otra vez a Filipenses 3:13. Escucha bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La culpa del pasado tiene que desaparecer y estar convencido de que Dios te perdonó y que te dio una nueva vida. Eso es crucial, porque si no, ¿cómo tú te acercas a Él? Si no, ¿cómo tú te acercas a Él? El otro día estoy con Alex, el lunes, y llamó al muchacho que mató a su hermano. Ellos hablan todos los días. Y lo llamó por FaceTime. Mira que tengo al pastor aquí. Esos dos tipos, yo los oigo hablando. El muchacho me escribe todos los días un mensaje bien bonito.
¿Entiendes? Ese chamaco tiene una paz hoy porque sabe que Alex lo perdonó de verdad. Y cuando tú entiendes que el Señor te perdonó tu pasado, pues te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo tú te acercas a Él? Por medio del Espíritu, que es lo que te conecta con Dios. Por eso es tan importante que conozcas todo tu ser. Entonces, otro punto importante para todo esto es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos al evento un momentito. Hechos 2, 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí viene la parte de hablar en otras lenguas. Si tú no hablas en otras lenguas, no te perdiste y te vas para el infierno. Porque la Biblia dice que es el don de lengua, es un don. Pero tú sabes que los dones tú los puedes pedir también. ¿Sabes? Tú puedes pedirlo, tú dices: Señor, dame eso. Sí, el Dios decide si te lo da. Pero tú puedes pedirlo, ¿sabes? Todas esas cosas tú las puedes pedir. Señor, yo quisiera el don de sanidad para ayudar a que sanen los enfermos. Pues, a lo mejor el Dios enseña. Pero a lo mejor si no ve interés, dice: pues si a usted no le interesa nada, esto es lo que quiere nada más sentarse ahí y no hacer nada. ¿Entiendes? Pues el don de lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando eso ocurrió fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquí a veces ministramos Espíritu Santo y sale gente hablando en otras lenguas en ese instante, ¿verdad? Porque cuando hablas en otras lenguas y si oras en otras lenguas, lo dice la Biblia. Esta parte no lo dice la Biblia, esta parte se la estoy añadiendo yo que te voy a decir ahora. Es el canal exclusivo con Dios que el diablo no puede entender. Tú sabes que el diablo no es omnisciente, el diablo no puede saber lo que tú piensas. Él puede poner pensamientos en tu cabeza, pero él no sabe lo que tú estás pensando. Tú estás todo el día hablando mal del diablo y él no lo sabe. Pues esto es como el canal que debe tener el ejército. Una frecuencia especial que nadie puede entrar ahí. Pues esa frecuencia tú la tienes cuando oras en otras lenguas. Estoy hablando de orar en otras lenguas. Y eso solamente lo da después del bautismo del Espíritu Santo. El hablar y el orar en otras lenguas no lo puedes rastrear el enemigo. Rastrear. Te vuelves loco si empiezas a orar así. Efesios 2:2. En los cuales, hablando de pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es después de Cristo lo que lo escribe Pablo. Esto Pablo lo escribe quizá como 50 años después de, ¿verdad? Como 50 años de Cristo resucitar, por ahí tiene que haber sido cuando vea Pablo escribe estas cartas. Porque tú puedes decir: no, después que Cristo murió, toda potestad me es dada. Sí, en los cielos y en la tierra, claro que sí, pero el tipo sigue suelto. Y todavía es el príncipe de la potestad del aire, pero es temporero. Es una cosa temporera que le dio Dios, que le dio el Señor a él para que él se pueda manifestar, para que se cumpla la palabra. Porque Dios cumple su palabra, o sea la que sea. Mira hasta dónde llega el punto. Que Dios cumple lo que promete. Él le prometió a Abraham que de él iba a nacer una gran nación. Y Abraham comete el error, Abraham y Sara, de tener el hijo con la esclava, a Ismael. Y la promesa de ser una gran nación la tuvo que cumplir a través de Ismael,
que son los árabes, el enemigo número uno de Israel, pero esa era la promesa. Esa era la promesa. Esa era la promesa. El error que cometiste te costó un Ismael, que son lo que nos pasan a nosotros a veces, que creamos Ismaeles que nos fastidian toda la vida. Pues, esto cuando Pablo lo escribe, es porque el pueblo judío del tiempo, y lo que se le enseñaba, me imagino, a los gentiles, era que toda la lucha espiritual ocurría en el aire. Por eso es el dueño de la potestad del aire. Pero en su parte tenían razón, porque recuerde que Pablo, en un momento dado, a Pablo lo tiran por un risco, y después Pablo dice que a él le pasó, vamos a ponerlo en arroyo y habichuela, lo que le ha pasado a alguna gente, que Efraín lo habló aquí en los otros días, que su espíritu se elevó, pero fue llevado al cielo, él lo dice, y allí vi unas cosas, pero no me permiten decirlo, porque él dice, subí al tercer cielo, dice Pablo. El primer cielo es donde nosotros vivimos, pues hay un segundo cielo, y en ese segundo cielo es que ocurre todo lo espiritual, en la potestad del aire. ¿Y qué pasa? Esto soy yo en mi película, ¿verdad? A veces yo pienso que cuando Dios sopla aliento de vida en esa persona, viene un propósito. Cuando se fecunda el óvulo, estas son cosas mías. Yo no tome esto por teología, ni te estoy diciendo, explicándolo como yo lo veo en mi película. Yo veo que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, viene bajando ese espíritu ahí, y en el mundo espiritual dice, ahí va un profeta. Y ahí va el enemigo a atacar rápido, vamos a abortar, vamos a que se divorcie esa familia. Date cuenta, el 95% de los hombres que están presos vienen de hogares destruidos, donde papá no estaba. ¿Por qué? El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. No sabemos cuántos profetas, igual que los abortados, cuántos habían ahí que el Señor había enviado y metió eso en la cabeza porque sabía que algo venía ahí. Yo les he contado el testimonio de mi hija. Nosotros, ¿sabe? Yo tenía 19 años y me habían metido en la cabeza que eso no era nada, y nosotros buscamos la manera de abortar a mi hija cuando mi novia quedó embarazada. Y no se pudo en la clínica de aborto, y después pastillas que yo las aprobé. O sea, yo no estoy echándole la culpa a la mamá porque fue aprobado por mí. Pastillas, inyecciones, todo lo que te podía, y mi hija nació. Porque iba más allá. ¿Y usted ha visto a mi hija parada aquí? ¿Entiende? ¿Sabe? Porque tú naces con propósito. Tú vienes con un sello cuando el Señor envía a ese vientre. Ya ahí vienes con un sello marcado. Pues yo pienso que en el mundo espiritual se ve. Y ahí es que viene el ataque. ¿Ok? Un gobernante temporalmente es Satanás. ¿Ok? Siendo Satanás el príncipe de la potestad del aire, y llega a la presencia de Dios constantemente y revisa nuestras oraciones. Vaya al libro de Job, que dice, y estaba el Señor, Jehová, yo no sé si dice Jehová, reunido con todos sus hijos, y ahí estaba Satanás. Él se reúne allí con el corillo. Y posiblemente ve. Y a lo mejor hay el sitio de oración, él dice, fíjate, están orando allá abajo, Efraín está orando, tengo que atacar esto. A veces tú no ora. Vamos, te voy a llevar a un punto para que me entiendas. Cuando el arcángel Gabriel se le presenta a Daniel, le dice, tu oración fue escuchada en el cielo desde el primer día que la hiciste, pero he tenido oposición con el príncipe de Persia por 21 días. Por 21 días estuve peleando, y allí dejé a Miguel peleando para yo poder llegar. 21 días. Pues, ¿qué pasó con la oración de Daniel? Algo pasó que había que interceptarla. Algo pasó que la oración de Daniel hubo que interceptarla. ¿Qué tú te crees? ¿Que las tuyas no va a pasar lo mismo? ¿Pasar lo mismo? Satanás nunca va a entender el lenguaje del cielo. Busca la manera de recibir el don de lengua para que puedas
orar en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, vayan subiendo los muchachos. Ya no sé, el corillito. Sí, pero fue espectacular. Perdóname. Todo esto que yo te estoy hablando es por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar en lo que sabe y en lo que Él conoce. Siempre. En nuestras debilidades, ahí está Él. Nos ayuda a interceder. Nos ayuda a orar. Por eso yo le digo siempre, cuando vaya a orar, diga: el Espíritu Santo, ayúdame a orar. Invítalo. Cuando vayas a leer la Biblia, Espíritu Santo, vente, ayúdame a leer, ayúdame a entender. Tienes que contar con Él. Eso es lo que Dios quiere, que Él cuente con Él para todo. Él es tu paracleto, tu ayudador. Él está enviado para ser tu alcahuete. Para todo lo que tú necesites, sí, Señor. Siempre y cuando sea conforme a Dios. No, tú no puedes robarle un banco, ayúdame. No es eso. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo es la representación de Dios en la tierra. El Señor les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, enviaré a otro consolador. Ahí dice, yo no sé si ahí es que dice la palabra paracleto o no. El paracleto es en ayudador. Vaya conmigo a Juan 16. Versículos 13 y 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, con letra mayúscula, el de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la conexión. El cuerpo, ejercítalo, aliméntalo bien, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero tienes que entender que el cuerpo siempre va a tirar para el paseo, para el monte. De ahí sale la canción, vámonos para el monte. Viene de ahí. El alma es lo que tú le has metido. O sea, si tú te crías en un punto, tus emociones y todo es diferente. Los otros días yo estaba viendo el testimonio, una parte del testimonio de Nicky Cruz. Allí cogió una señora que se le salió un nene. Mira, con esa nena ahí. Y yo dije, fíjate, porque ¿de dónde él viene? ¿De dónde él viene? Mi pastor es así. Pero mi pastor viene de un punto. Tenía que... ¿Entiendes? Porque esa es el alma que formaste. Pues tu alma tiene que llegar el momento que sea tu intermediario entre la carne y el espíritu, pero que jale para el espíritu. Porque ella, antes de Cristo, ya te jalaba para acá, para la carne. Y entonces está esa lucha entre carne y espíritu con el alma en el medio. Todo lo que tú eres. Pero eso se puede transformar también. Eso se da por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de leer, ¿verdad? Y de oír y el oír. Pues tu alma se va transformando, porque eso es lo que se transforma. El cuerpo es el mismo. Lo que pasa es que después tú te empiezas a cuidar un poquito más. A lo mejor no te peinabas, ahora te peinas, ¿verdad? Eso puede pasar, haces un poquito de ejercicio, mejoras tú. Eso está chévere, no hay problema. El espíritu, una vez está conectado con el Espíritu Santo, ya está ready. Pero ¿qué haces con eso? Es tu alma. Es tu ser interior. Del que se habla, tu ser interior es tu alma, tu yo, quien tú eres. Pues eso es lo que requiere alimentación espiritual.
para que entonces agarre por un lado la carne y agarre por el otro lado el espíritu y los junte. Y los tres caminen juntos, porque todo vuestro ser sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Los discípulos no entendieron esto hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Porque ellos siguieron a Jesús con dificultad. Eran ellos todavía y fueron más o menos transformados en esos 3 años y medio que andaron con Jesús. Pero Pedro el último día todavía le había cortado la oreja al tipo, le había negado a Jesús, tú sabes, el último día prácticamente, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo vino, Pedro ha dicho un clase de mensaje que se convirtieron 3,000. Léalo en el libro de los Hechos, creo que está en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Lea el mensaje que dio Pedro, allí está. Cómo ese hombre que era pata y boca, cuando no estaban presos lo estaban buscando, no tenía letra, no tenía verbo. Cómo ese hombre habló como habló allí. Posiblemente no sabía ni escribir, porque el Espíritu Santo lo transformó y agarró todo su ser y lo conectó con las experiencias que había tenido con Jesús, que fueron afectando su alma, su ser. Porque como quiera, o cuando Jesús murió y antes del Espíritu Santo, ellos no eran los mismos ya. Ya ellos no eran los mismos. Ya ellos no eran los mismos. Pero se fueron frustrados. Luego del Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a morir por causa de Jesús. ¿Ok? Así que los discípulos les pasó eso. Así que si nosotros hacemos lo mismo, nuestro entendimiento, todo nuestro ser va a caminar junto. Va a haber pelea siempre. Usted sabe que los muñequitos ponían el diablito y el angelito aquí al lado. Esa es la carne y el espíritu. El que hizo eso algo sabía. Algo sabía. Pero generalmente entonces le hacen al diablito. Y cuando logramos, el enemigo no va a dejar de tirar. Por eso el Señor te da la armadura. Te dice, tú ponte todos los días la armadura espiritual y usa el escudo, ponte el casco, el pectoral, la zapatilla, la espada que es la palabra, porque siempre vas a ser atacado. Pero una vez estás ready, todo tu ser va a ser hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro, por favor. Si tú notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a hablar sin ti, si tú notas algo así, no me dejes de ir. Si tú notas que las cosas importantes yo perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí,